Como siempre, cordial bienvenida a todas las personas que nos siguen en las redes sociales del periódico El Diario, en la página del periódico www.periodicoeldiario.com, en el canal de YouTube El Diario TV y en las demás redes Twitter, Instagram y Facebook. Como siempre, lo decimos al comienzo de estos espacios, nos contactamos con las personas que son protagonistas de la realidad del departamento para tratar los temas más importantes que nos incumben como región, como sociedad. Acaba de instalarse las sesiones ordinarias del Congreso de la República. Ya partimos para el tercer año, la tercera legislatura. Ya se fueron 2 años de trabajo parlamentario del grupo elegido en marzo del año 2018. Y tenemos hoy invitado a Rodrigo Rojas, el parlamentario y jefe del Partido Liberal en el departamento de Boyacá, quien además de haber ejercido en estos 2 años la representación parlamentaria del partido en el Congreso de la República, ahora es el protagonista como presidente del directorio departamental del Partido Liberal, que lo acaban de reorganizar, cosa que se había tardado, y qué bueno que a pesar de la pandemia y a pesar de la crisis se vuelva a hablar de actividad partidista para discutir las cosas de lo local, de lo regional y de lo nacional. Y es muy importante en este momento porque la crisis de la pandemia nos ha llevado a escenarios insospechados, muchos con condiciones muy negativas, pero también, como de todo, se sacan ventajas. Son lecciones muy importantes que hay que aprender y hay que tomar y hay que desarrollar hacia el futuro. Y la actividad política es fundamental. Uno puede pensar que la política es un problema, que los políticos son negativos, que, bueno, todas estas cosas, pero sin la política y sin los políticos, la sociedad no puede marchar. Eso sí es un axioma irrefutable. Querido parlamentario, un saludo muy especial, bienvenido, ahora presidente del directorio, presidente del Partido Liberal, obviamente porque usted se ha vuelto el jefe natural del Partido Liberal. Bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, Pedro, un gran saludo también para usted, por supuesto, agradecer esta importante invitación, saludar a todos quienes siguen este importante medio de comunicación, el Diario Boyacá, que ha marcado una pauta también en todo el ámbito informativo y de debate y de análisis político en el departamento, y por supuesto que me agrada mucho estar acá conversando con usted, que también es un referente para el periodismo de nuestro departamento, y comentar todas las tareas que hemos venido realizando, como usted bien lo menciona, en ya 2 años de nuestro trasegar en el Congreso de la República, y por supuesto en la construcción y consolidación del Partido Liberal, que ha venido consolidándose como la segunda fuerza política del departamento, con un trabajo cercano a las regiones, a los municipios, y por supuesto con una convicción clara, y es llevar la vocería de los boyacenses en los diferentes escenarios donde el partido tiene una representación política. Comencemos precisamente por eso, ese trabajo de los 2 años en el Congreso de la República. Usted hereda la jefatura del partido y la representación del partido en el Congreso después de los 2 o 3 periodos del médico Rafael Romero, el último gran jefe del partido en el departamento de Boyacá. Y hereda no solamente la curul, sino hereda la jefatura natural del partido, cosa que es muy interesante porque es una persona joven, representa los nuevos escenarios, los nuevos intereses que surgen a partir del relevo generacional. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ambas, digamos, la experiencia política como tal en la trayectoria y el quehacer parlamentario. Bueno, primero que todo, resaltar el gran trabajo que hizo Rafael Romero en el Congreso de la República y por supuesto en el partido, Pedro, usted lo mencionaba, y permítame hacer un recuento de lo que también lideró el doctor Rafael Romero, quien recibió un partido que era la 6ª fuerza del departamento, la convirtió y entregó las banderas a nosotros
convencido de que se debía gestar una renovación en los liderazgos dentro de la colectividad y permitió que el Partido Liberal se consolidara y llegara a ser la segunda fuerza política del departamento, también teniendo un papel destacado en los temas de salud, en los temas sociales desde el Congreso de la República. Y por supuesto que para mí fue un orgullo recibir las banderas de una persona que había puesto todo su empeño, pero además de manera recta, comprometida con el departamento, para liderar tanto este trabajo desde el Congreso de la República como desde el Partido Liberal. Bueno, la experiencia, pues, con mucha responsabilidad la hemos asumido, hemos venido avanzando en debates de control político, en propuestas que le sirvan a nuestro departamento. No es fácil hacerse escuchar desde las instancias nacionales, pero ese fue nuestro propósito desde que recorrimos nuestro departamento escuchando a miles de boyacenses acerca de las oportunidades, pero también de los grandes desafíos que tenían las diferentes regiones de Boyacá, y en ese propósito hemos venido trabajando, y me satisface mucho pues poder comentarle a todos los boyacenses el trabajo que de manera responsable hemos venido haciendo desde el Congreso. Fuimos los ponentes, Pedro, usted lo sabe, de la proposición para que el Pacto Territorial Bicentenario fuera el primer pacto territorial en el país, pero además que quedara incluido en un parágrafo especial dentro del Plan Nacional de Desarrollo. De nuestra autoría fue esta proposición, claro, y agradeciendo y reconociendo que tuve el respaldo de toda la bancada parlamentaria del departamento y de los departamentos que hacen parte de la Ruta Libertadora, que hoy permite y que haremos seguimiento. Le cuento, Pedro, que el próximo 3 de agosto haremos un debate de control político a la vicepresidencia y a la Planeación Nacional para que nos digan en qué van el desarrollo y el avance de los proyectos que contempló este pacto territorial, que permite, al menos ya en compromiso firmado por el gobierno nacional, la inversión de cerca de 3.6 billones de pesos para los 5 departamentos, donde Boyacá va a ser el departamento más beneficiado con 5 importantes proyectos de infraestructura vial que van a beneficiar a las diferentes regiones de Boyacá. Asimismo, pues, hemos sido ponentes de leyes que han tenido una resonancia nacional en lo que refiere a entornos seguros de aprendizaje para nuestros niños y el uso adecuado de las nuevas tecnologías, lo que refiere a una problemática que hoy más que nunca la viven miles de familias y miles de trabajadores en Colombia, como lo es el poco respeto que se tiene al tiempo de descanso en lo personal y al desarrollo en el ámbito familiar con estas nuevas modalidades de teletrabajo y trabajo en casa. Por eso propusimos el proyecto de desconexión laboral, pero problemática que también se venía presentando en el trabajo que se desarrolla de manera presencial, porque luego de terminar la jornada laboral, muchos trabajadores eran objeto de órdenes fuera de su horario laboral, lo que les impedía compartir con sus hijos y con sus familias. Pero también una serie de proyectos en lo que refiere a disminución en el costo de las tarifas para la renovación y para poder acceder a una licencia de conducción para los estratos más vulnerables. Por supuesto, también una reforma que presentamos junto a todo el Partido Liberal en lo que refiere a una reforma estructural del sistema de salud para los colombianos, pero también fuimos partícipes de la ley de plazos justos, de pago a plazos justos, que nos sancionó hace poco el presidente de la República y que fue una iniciativa del representante Mauricio Toro de Bogotá que acompañamos y que por supuesto considerábamos era necesaria para los empresarios, no solo de nuestra región, sino del país. La ley que venimos promoviendo en el gobierno, en el Congreso de la República, en lo que refiere a garantizar la seguridad y la vida de los ciclistas en las vías, no solo locales, sino nacionales, y una serie de iniciativas que ya en lo que refiere a autoría y coautoría llegan a un número de cerca de 42 proyectos de ley y actos legislativos que hemos venido proponiéndole al país, y que el pasado lunes radicamos otro buen número que busca mejorar la calidad de vida de los colombianos y, por supuesto, mejorar las condiciones de los diferentes sectores en Boyacá. En ese sentido, precisamente presentamos un proyecto de ley para derogar el decreto 789 en lo que refiere a la pandemia, que ha venido afectando enormemente a la industria nacional carrocera, específicamente pues a los carroceros de nuestro departamento, de nuestra región del Tundama, y que buscamos que el gobierno nacional le dé mensaje de urgencia para darle una solución efectiva y no llevar a la quiebra a los empresarios de este sector. Pero además hemos adelantado varios debates de control político en búsqueda de soluciones efectivas. Una de ellas, Pedro, usted bien lo mencionaba y lo mencionaban en el diario
el reconocimiento a la gestión que realizamos para el puente peatonal del sector del puente de Boyacá, una lucha, Pedro, que numerosos actores sociales, culturales han venido dando y han venido exigiendo soluciones para lo que refiere a los graves efectos de inseguridad vial que tiene este importante corredor de nuestro departamento, y que gracias a nuestra gestión en un debate de control político que adelantamos en junio del año inmediatamente anterior, logramos el compromiso del gobierno nacional para la apropiación de los recursos, cosa que se logró finalizando el año anterior y que hoy es una realidad porque el pasado mes fue adjudicado el contrato para la construcción de este puente peatonal, y es una solución efectiva no solo para los habitantes del sector, sino para cerca de 700 niños que requerían una solución efectiva. Por supuesto que debemos trabajar aún más para que las inversiones sean aún mayores en nuestro departamento, y en eso seguiremos haciendo un control político. Se lo hemos advertido, y en ese sentido el director de Invías, de manera muy seria y comprometida, de acuerdo al compromiso que había adquirido, pese a que esa no era la entidad que tenía la obligación de dar soluciones a estos problemas de inseguridad vial, cumplió su compromiso y hoy es una realidad el puente peatonal del puente de Boyacá. Sí, pero yo ahí, parlamentario, yo siempre he discrepado un poco de esa visión suya. ¿Por qué razón? Porque es que la obligación de hacer esa obra, a mi juicio, por toda la historia de la concesión, por toda la historia de la construcción de la doble calzada, esa es una responsabilidad que tenía el concesionario de la doble calzada. Que la doble calzada ha sido un conejo inmenso durante todo este tiempo. En 1997, el presidente Samper, a través de Mauricio Cárdenas, que era el director nacional de planeación, nos presentó en Sochagote el proyecto de la doble calzada, que era algo completamente distinto. La doble calzada, como comenzaba en el Común, terminaba en Sogamoso, y terminamos con apenas pocos kilómetros entre el Común y Briceño, de verdadera doble calzada, y de allá para acá es una doble carretera, una calzada adicional que se le agregó a la que estaba originalmente, y no llegó ni siquiera a Sogamoso. Y no se hicieron las obras correspondientes. Ese puente peatonal del puente Boyacá, que no era el puente peatonal del puente Boyacá, el puente Boyacá era un gigantesco viaducto que comenzaba en Tierra Negra y venía a parar a la Germania, y el puente quedaba en una estructura completamente distinta, como monumento histórico, etcétera, etcétera. Esa historia tenemos que recordarla, y por eso es que ver ahora que se sacan recursos del presupuesto nacional, 2.300 o 2.500 millones de pesos para hacer ese puente, es una afrenta contra el departamento y contra la del gobierno y del mismo concesionario, diría uno. El concesionario tendría que responder por eso. Uno. Dos, el gobierno, yo no sé qué pasó en junio, porque en junio ya entramos en la crisis, estamos en plena pandemia y en pleno estado de emergencia. Se transfirió la concesión de los Solarte a un grupo transnacional. ¿Y ahí qué pasó con eso? ¿Se renegoció y en qué términos? ¿Dónde están los peajes? ¿Dónde está esto? ¿Dónde estuvo también el control parlamentario por parte de nuestra bancada para discutir y enfrentar al gobierno y exigirle al gobierno que nos rinda cuentas, nos dé cabal informe de lo que ha sucedido con esas negociaciones? Porque volvemos a este escenario de que hacen negocios gigantescos con los recursos nuestros, así como se ha hecho con el sector minero energético, así como se ha hecho con los servicios públicos. Entonces estaríamos en el peor escenario. ¿Sobre eso qué hay, parlamentario? Bueno, precisamente, Pedro Saúl, comparto completamente la irresponsabilidad y el conejo, como usted lo ha mencionado, que le hizo Solarte y Solarte a el departamento de Boyacá y a este proyecto en particular, la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso. Sin embargo, nuestra obligación es dar soluciones a los habitantes del departamento y llevar esa vocería de los boyacenses al Congreso de la República y reclamar soluciones, ¿sí? Por supuesto que lo ideal sería que el concesionario respondiera, no solo por la variante del sector del puente de Boyacá, sino por la variante de Paipa, por la variante de Duitama, por las soluciones en lo que refiere a seguridad vial en muchos sectores que además, Pedro Saúl, en lo que refiere al control parlamentario, usted lo sabe porque ha seguido esos debates, he adelantado más de 2 o 3 debates de control político en lo que refiere a las graves problemáticas
en términos de infraestructura y de seguridad vial que tiene el corredor más importante de seguridad vial de nuestro departamento, que es la doble calzada Briceño Tunja-Sogamoso. Estamos a la espera de una reunión con el señor director de la Agencia Nacional de Infraestructura para que nos informe en qué términos se renegoció con este concesionario australiano la concesión del proyecto de la doble calzada Briceño Tunja-Sogamoso. La solicitud que le hicimos en visita que realizamos con el señor secretario de Infraestructura del departamento, el doctor Elkin Rincón, fue precisamente que se diera solución efectiva en esa negociación a varios puntos críticos de seguridad vial. Y puntualmente hablamos del puente peatonal del barrio Patriotas, que lleva una decisión del Tribunal Administrativo Boyacá desde el año 2011 en segunda instancia, y hoy aún, casi 10 años después, no hay una solución efectiva para este sector. El puente peatonal del Barne, el puente peatonal de Tuta y, por supuesto, el puente peatonal del sector de la Ciudadela Industrial en la ciudad de Uitá. En ese sentido, estamos a la espera de la confirmación de una cita con el señor director de la Agencia Nacional de Infraestructura para que nos rinde informe acerca de en qué términos se realizó esta negociación y qué soluciones efectivas va a dar el concesionario en los puntos críticos de seguridad vial. Yo he sido vehemente en las exigencias del gobierno nacional. Por eso resulta la solución de este punto en particular. Y créame que puntualice esta denuncia, doctor Pedro, más allá de la inseguridad que genera en varios puntos del corredor vial, fue por la inseguridad que genera para cerca de 700 niños, Pedro, a diario que tienen que pasar este corredor vial, con un acompañamiento que lo demostré en el debate de control político, muy, o por decir de alguna manera, paupérrimo, que hace con todo su esfuerzo la Policía Nacional, pero que no garantiza en nada la seguridad de estos niños que tienen que pasar a diario la doble calzada, sin ningún término de seguridad vial estrictamente necesario para ellos. Entonces, claro, en ese sentido, seguiremos haciendo el debate de control político apenas tengamos esa reunión, porque además será una reunión virtual por lo que demanda hoy la pandemia y todo el escenario de confinamiento. Le contaré cuáles son los resultados y cuál es el informe que nos dará el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. Pero en lo que refiere a este punto en particular, quiero decirle y reiterarle, yo sí agradezco el compromiso del ministerio en ese momento y del director de Invías. Reitero, que pese a no ser su obligación, asumió el compromiso y cumplió su palabra para que estos recursos llegaran y no pasara lo que ha pasado, lo ya he mencionado, con el puente peatonal del barrio Patriotas, que pese a 2 fallos en segunda instancia del Tribunal de Boyacá, hoy no hay una solución efectiva para los habitantes de este sector. Entonces, en ese trabajo lo seguiremos haciendo. También hay que decirlo, por supuesto que en su momento el gobierno de turno le faltó a la palabra al departamento porque era la doble calzada Briceño Tunja-Sogamoso y terminó siendo Briceño Tunja, La Yede, Tibasosa. Pero también hay que anunciar, y en ese debate de control político que lo invito, Pedro, a que nos acompañe el 3 de agosto a la señora vicepresidenta y a Planeación Nacional sobre el contrato, sobre el pacto territorial bicentenario, es que también dentro de los proyectos que se incluyen en este pacto está la terminación precisamente de la doble calzada desde la Yede de Tibasosa hasta la ciudad de Sogamoso, para que por fin y luego de muchos años de batalla podamos realmente decir que este es el corredor Briceño Tunja-Sogamoso. Claro, es que además yo agregaría otra cosa, estimado parlamentario, y es que el concesionario que si se legalizó el traspaso de la concesión al consorcio australiano, Solarte y Solarte debería o debe, tiene la obligación de entregarnos a los boyacenses un informe, de entregarnos las cuentas, no un informe, de entregarnos las cuentas de lo que pasó con la concesión a partir del momento en que asumieron la construcción de la doble calzada. Eso fue en el año 2003-2004. Porque es que hay un proyecto, quizá usted lo conoce en Latinoamérica, que es la doble calzada de Santiago que une a Valparaíso y a Viña del Mar en Chile, que son 120 kilómetros de doble calzada. Es una gemela de esta doble calzada en distancia y en el estilo de construcción. Y esa doble calzada fue hecha, esa autopista fue hecha más o menos en el mismo tiempo, fue terminada perfectamente con todas las garantías, etcétera. Y aquí
terminamos soportando lo que hoy, casi 20 años después, estamos reclamando que se concluya, y que se concluya ojalá con el bicentenario, con el pacto bicentenario. Pero volvamos al tema del pacto bicentenario. De alguna manera, ese es otro conejo del gobierno nacional con el departamento, la celebración del bicentenario. Desde el año 2006, casi que desde Miguel Ángel Bermúdez, la gobernación de Miguel Ángel en el año 2000, cuando Miguel Ángel dijo, oiga, que nos paguen, eran los 180 años de la batalla de Boyacá, que nos paguen para empezar a hacer las obras de la celebración del bicentenario, que nos paguen a 1.000 millones de pesos por año de libertad, 180.000 millones de pesos en ese momento, para empezar las obras que culminaran con el verdadero homenaje del 7 de agosto del año 2019, del año pasado. Y el año pasado no se inauguró, no recibimos en Boyacá 1 metro cuadrado de asfalto siquiera. Durante la celebración, con un hecho, por ejemplo, estamos en vísperas del 7 de agosto, ese día, cuando vino el presidente y vino todo el alto gobierno, ni siquiera tuvieron la deferencia de tener a un invitado especial, ni el gobernador, ni nadie en primera fila de la celebración, que ese es un acto además grotesco y grosero del gobierno nacional. Entonces uno piensa, bueno, ¿qué va a pasar con el pacto bicentenario? ¿Qué va a pasar con los 3.6 billones de pesos que efectivamente nos han ilusionado? Y con esta crisis, en el último discurso del presidente Duque, en el informe al Congreso del lunes pasado, pues es evidente que no se nota que vaya a haber énfasis en el cumplimiento de la palabra con una región, no solamente el departamento de Boyacá, sino la Ruta Libertadora. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, Pedro, comparto inicialmente sus palabras, y es que todos quisimos ver un mayor compromiso del gobierno nacional con la conmemoración de estos 200 años y que hubieran hechos concretos para esta importante fecha, que ya vamos a llegar a un año después. Y en ese escenario, pues precisamente por eso se hace loable la propuesta que nosotros realizamos y que logramos que tanto la vicepresidenta como la directora nacional de planeación de su momento aprobaran y quedaran incluidos, porque al estar incluido este parágrafo y este compromiso del gobierno nacional por el Pacto Territorial Especial Bicentenario, ya le genera una obligatoriedad al gobierno para cumplimiento de su Plan Nacional de Desarrollo, al estar incluido en el texto del Plan Nacional de Desarrollo. Y es de esta manera que logramos que tuviéramos una herramienta para hacer seguimiento y para generar esa obligación de parte del gobierno nacional. Por supuesto que nuestra tarea será la de hacer control político, y en eso yo he sido muy vehemente, Pedro. Creé y propuse la creación de la Comisión Accidental de Seguimiento al Pacto Territorial Bicentenario, que en ese sentido es bajo la cual vamos a hacer el debate de control político el próximo 3 de agosto, para que nos informen cuál ha sido el avance y que, de acuerdo con la información que tenemos de las entidades territoriales, porque usted bien lo menciona, no es solo Boyacá, son 5 departamentos, de los cuales se van a beneficiar de este contrato plano, Pacto Territorial Bicentenario, y que de esta manera nos informen cuáles han sido los avances de parte de ellos, y que el gobierno nacional también nos informe cuáles han sido los alcances y los avances que ellos han venido desarrollando en este año. Nosotros hemos sido tajantes en exigirle al gobierno nacional su cumplimiento. Entiendo, el presidente de la República ha manifestado que cumplirá este compromiso, pero para eso estamos nosotros, y en esa comisión especial que propuse la creación en el Congreso de la República, por supuesto está toda la bancada parlamentaria de nuestro departamento y de los demás departamentos, y por eso los he convocado para el 3 de agosto a hacer una exigencia clara al gobierno nacional de que cumpla lo pactado. Pero quiero recordarle que también la inclusión de este parágrafo en el Plan Nacional de Desarrollo primero garantizó que fuera el primer pacto territorial firmado en el país. Eso nos da una ventaja en lo que refiere a la consecución de recursos. Y segundo, pues que haremos todo el seguimiento para que el gobierno cumpla lo ya estipulado en su Plan Nacional de Desarrollo, y es que cumpla con las obras que quedaron incluidas en el pacto que firmaron los gobernadores anteriores y el gobierno nacional para estos departamentos. Parlamentario, pero yo quiero recordarle, a propósito de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo, 2 compromisos estipulados
en el Plan Nacional de Desarrollo del Salto Social del presidente Samper y después en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Pastrana. En el Plan Nacional de Desarrollo del Salto Social del presidente Samper quedó prácticamente garantizada la pavimentación año 95, se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Samper, año 94, la pavimentación y terminación de la carretera transversal de Boyacá desde Puerto Boyacá hasta Monterrey. Y fíjese que hoy, 25 años después, eso no ha sucedido. No tenemos la carretera. Precisamente, después, Pedro, y le hago una observación en ese sentido. Sí. Y es que se requiere del control político que nosotros realicemos en el Congreso de la República. Y es el llamado que le hemos hecho a toda la bancada, y precisamente por eso hemos citado ese debate para el 3 de agosto, para que nos rinda cuentas el Gobierno Nacional. Si la bancada se une, no solo la bancada boyacense, sino de Cundinamarca, de Casanare, de Arauca, de Santander, vamos a lograr ejercer presión con para el gobierno y que cumpla lo ya estipulado en ese pacto territorial que firmaron, reitero, los 5 gobernadores anteriores del periodo anterior y el presidente de la República. Por eso haremos ese seguimiento, Pedro. Claro. Hay que, también siento yo, ponerle positivismo, pero además un control político serio para que el gobierno nacional... Claro, eso es lo que necesitamos, porque después, le termino la historia, en el plan de desarrollo de Pastrana se comprometió, ya no con la transversal de Boyacá, sino por afinidad política con el occidente de Boyacá, que es de mayoría conservadora, como todos sabemos, para lograr la votación del occidente, dijo, yo voy a hacer la transversal de la Esmeralda, que era pavimentar completamente la carretera desde Buenavista, o mejor, desde el ramal de Pauna, Buenavista, Copper, Muso, Quípama, La Victoria, e incluso empalmarla con Otanche, y esa también nos la quedaron debiendo. Pero bueno, recordemos, antes de pasar a lo regional, recordemos las 5 grandes obras de infraestructura que están en el plan para poderle poner atención, y ojalá que todos los boyacenses estemos pendientes el próximo 3 de agosto y hagamos lo que haya que hacer en respaldo de la bancada, si la bancada se une para hacer el respectivo control político y hacer la exigencia al gobierno, y ojalá resulte para que tengamos las obras cumplidas en las etapas propuestas en el plan de desarrollo. Bueno, Pedro, está la vía Duitama-Charalá, está la vía Zipaquirá, Barbosa, Chiquinquirá, está la terminación de ese sector de la transversal de Boyacá, está la ruta de Sácama. La carretera de la Libertad, desde Socha hasta Sácama. Exactamente. ¿Sí? En ese sentido, son proyectos que benefician a nuestro departamento y que tendremos que hacer un seguimiento, y la terminación de la doble calzada en lo que refiere a la Y Tibasosa-Sogamoso. Y tendremos que también exigir la terminación de la carretera central del norte en la pavimentación en el páramo en norte de Santander, ahí arriba de Capitanejo, digamos, para conectar con Cúcuta por el lado de Capitanejo, precisamente, por ejemplo. Sí, lo primero que tendremos que hacer es que cumpla el gobierno nacional lo pactado, y entiendo son esos los proyectos que quedaron con un compromiso en recursos para la culminación de estos proyectos. Y hay un compromiso pequeñito, pero muy importante, que es completar la pavimentación del circuito del pantano de Vargas, es decir, que quede también. Así es, sí, la zona entre el pantano y Duitama, y también entre el pantano de Vargas y Firavitoa. Sí, de todo ese corredor. Ese nos lo prometió en una entrevista a la cual nos llamaron al periódico la directora nacional de planeación. Dijo, ahí vamos a hacer una intervención inmediata, y no hemos visto las máquinas del pantano de Vargas, sobre todo hacia Firavitoa. La de Duitama está más o menos bien, ¿no? Requiere un mantenimiento importante. Requiere mantenimiento. Listo, parlamentario, dejemos ahí el punto, y ahora sí aterricemos en la parroquia. ¿Cómo va a ser la reorganización del partido? Todos hemos pensado, los que hemos seguido la historia del Partido Liberal en los últimos 30 años, que alguien se echa al hombro la reorganización del partido, porque partido sí hay, militancia a lo mejor sí hay. Lo que nunca se ha acertado en el departamento es con una buena dirección para concitar, para convocar
enfocar, para fortalecer el partido, entre otras cosas porque el partido anda en muy buenas condiciones, por lo menos en términos de escándalos y cosas de esas. El partido está bien en esas condiciones, la imagen es positiva. ¿Cómo se asume la presidencia del partido y la reorganización de las bases del partido? Yo no sé si todavía será propio decir alrededor del trapo rojo. Bueno, Pedro, yo lo primero que considero es que militancia hay. Hay hoy un escenario de mayor confianza y de mayor credibilidad del partido en nuestro departamento y en las diferentes regiones. Comentaba cómo el doctor Rafael Romero, cuando me entregó esa batuta de la dirección del Partido Liberal y de ser la representación en el Congreso de la República, de la colectividad, precisamente pasaba de ser la sexta fuerza política del departamento a ser la segunda. Y hoy, pues logramos consolidarnos, no solo en elecciones congresionales, sino en elecciones regionales, consolidarnos como la segunda fuerza política del departamento. Y en ese sentido, yo creo que eso demuestra la confianza y la credibilidad que miles de boyacenses han depositado en las nuevas figuras del liberalismo en nuestro departamento. Pasamos de 9 alcaldías con aval principal liberal a 19 alcaldías con aval principal liberal. Pasamos de 2 diputados a 3 diputados en la Asamblea Departamental. Y rompimos, y usted que es un gran historiador además, Pedro, liberales de antaño me decían, nunca, hace mucho tiempo, no sobrepasábamos la barrera del respaldo de 65,000 boyacenses en nuestro departamento. Recordemos 60,000, sin exagerar, no se pasaba de 60,000 hace años. Y recordemos que en las pasadas elecciones regionales logramos un respaldo de casi 100,000 boyacenses, 90 lo que demuestra que hemos hecho un gran trabajo desde las diferentes instancias, en lo local, en lo regional y en lo nacional, y que hemos hecho un trabajo siendo los voceros de los boyacenses, y creo que eso ha generado una confianza en los militantes, pero además en muchas personas y muchos participantes del ámbito político, en retornar a las toldas liberales. Pero además hemos hecho un ejercicio en la construcción de esos directorios municipales y en el directorio departamental de convocar a todos los sectores, de no cerrar las puertas a personas que quieren hacer liberalismo, que han hecho el liberalismo en su historia y que por supuesto pueden aportarle valiosos insumos y valioso trabajo a la colectividad en el departamento. Y es por esto que si usted ve la conformación del directorio departamental, no solo las directivas sí, que se eligieron esta semana, sino la conformación del directorio departamental, están representados los diferentes sectores que han hecho parte del liberalismo en su historia y que de alguna u otra manera han aportado desde su visión y desde sus escenarios propios en el desarrollo profesional al desarrollo del departamento y por supuesto a la consolidación del partido. Ese es el significado que he querido darle al Partido Liberal, a una colectividad de puertas abiertas donde todos podamos aportarle primero al desarrollo del departamento, pero además a la consolidación del partido. Y por qué no volver a años historia, claro está, de poder ser y convertirnos nuevamente en la principal fuerza política del departamento. Lo hemos hecho de la mejor manera en nuestra representación en el Congreso. Siento que hemos hecho un trabajo juicioso, responsable. Hoy desde la Asamblea Departamental, recordemos que fueron los diputados liberales en este contexto de pandemia, bajo la presidencia del doctor Alexander Cerrato, diputado liberal, que han convocado a descentralizar las sesiones de la Asamblea Departamental para escuchar a todos los actores locales y hacer esa articulación institucional entre lo departamental y lo local, y más en un escenario de pandemia y que exige esa articulación en el orden territorial. Entonces yo creo que hoy la gente está confiando en nuestro partido, está confiando en lo que venimos haciendo, en esa vocería que venimos llevando, y creo que eso ha permitido consolidar, dando ese aire de renovación, pero además de trabajo de la mano de la experiencia y por supuesto de ser los auténticos voceros de las necesidades, oportunidades y desafíos que tiene nuestro departamento en las diferentes instancias donde el partido tiene representación. Nos quedan 2 minutos larguitos para una última consideración, parlamentario. Porque el futuro va a depender de cómo resulte finalmente la sociedad política que tiene el partido
que tuvo en las elecciones de octubre, de octubre pasado, donde el partido fue fundamental en el triunfo de Ramiro Barragán para la gobernación de Boyacá y en el triunfo de Alejandro Fúneme para la alcaldía de Tunja, y obviamente las demás sociedades que se hicieron para los gobiernos locales. ¿Cómo va esos resultados? ¿Cómo los percibe? Y digamos, ¿qué control también se hace para que esas sociedades terminen en beneficio de la gente y también terminen, obviamente, en beneficio del caudal electoral y político del partido? Bueno, pues precisamente pues los resultados se vieron en el orden electoral, netamente en lo que refiere a las elecciones regionales. El crecimiento en el respaldo de los boyacenses a la colectividad, en el aumento en el número de alcaldías, de número de diputados, de concejales de nuestra colectividad, demuestra el repunte y cómo estas alianzas permitieron también la consolidación de muchos sectores liberales en el departamento. Pero además, por supuesto, lo fundamental será el trabajo que podamos realizar como colectividad, acompañando los trabajos. En el caso puntual que usted menciona, del doctor Ramiro Barragán, con quien hemos venido realizando reuniones de articulación con el Gobierno Nacional para solución de algunos aspectos que requiere el departamento, y por supuesto en el trabajo articulado con el doctor Alejandro Fúneme, que ambos han hecho un papel importante en confrontar esta pandemia del COVID-19 y que nosotros hemos venido respaldando y siendo articuladores desde las instancias nacionales para que este trabajo tenga frutos positivos para los boyacenses, que usted bien lo menciona, es lo más importante. Y así hemos concebido la consolidación de nuestro partido. Y es en realmente que los boyacenses entiendan que somos esa vocería en las diferentes instancias donde tenemos representación. Entonces, en ese sentido, creo que hemos hecho un buen trabajo de articulación, tanto con el gobierno departamental del doctor Ramiro Barragán, como con el gobierno de nuestra capital, con el doctor Alejandro Fúneme, para acompañar y apoyar desde el Consejo Municipal, desde la Asamblea Departamental y, por supuesto, desde nuestro trabajo en el Congreso de la República, para poder adelantar iniciativas que permitan el beneficio de nuestros paisanos en todas las regiones del departamento y en la capital. Parlamentario, de veras que muchas gracias, exactamente, resultó el tiempo, muchas gracias por este diálogo, y sigamos hablando, sigamos echando lengua sobre todos estos temas. Y qué rico en una próxima oportunidad el tema específico de la pandemia y lo que ha significado aquí en el departamento de Boyacá, su economía, su realidad, etcétera, etcétera. ¿Le parece? Claro que sí, Pedro. Muchas gracias por la invitación. De verdad que algo de lo que más extrañamos, en el nombre propio lo digo, es recorrer mi departamento, y estos espacios permiten un diálogo al menos directo con muchos paisanos que siguen el diario Boyacá, y de verdad mil gracias por esta invitación. Y por supuesto hablaremos de todo el trabajo que venimos realizando en temas de control político, de proyectos de ley que buscan afrontar de la mejor manera los graves efectos que ha traído el COVID-19 a nuestros paisanos del departamento. Hablemos después del 3 de agosto. Muchas gracias.